esta mañana nos encontramos con el magíster José Parco. Él es experto en temas de interculturalidad, con quien vamos a conversar de varios aspectos importantes en estas fiestas, la participación del pueblo indígena durante los procesos de independencia. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Buenos días, un cordial saludo, qué grato de encontrar a los tiempos y por supuesto un saludo cordial para toda la amable audiencia de Radio Mundial, un abrazo fraterno en estas fechas importantes que Riobamba celebra en su bicentenario, 200 años desde la apertura, diríamos, de esta gran lucha social. Un gusto para aportar, por supuesto, desde el movimiento indígena, los pueblos indígenas. Es una historia mucho que contar y también pues transmitir en la historia más contemporáneo o también pues en la historia formal, diríamos, los pueblos indígenas, los afroecuatorianos, las mujeres no han sido visibilizadas, no han sido contadas, el trabajo de ellas más bien han sido invisibilizadas en el transcurso de toda esta historia, ¿no? Desde la misma Fundación Santiago de Quito de 1534 que no se ha parecido toda la trayectoria, el trabajo de los pueblos indígenas principalmente, y en ese sentido ha sido la marginado toda la parte cultural, social, política, económica de los pueblos indígenas, sí más bien resaltada de los héroes históricos, en este caso de los europeos, de quienes fundaron Riobamba, en estas tierras, territorios de la nación Porvá. Pero mucho más antes hay que tomar en cuenta que existían los pueblos andinos, los pueblos porguayes, ya incluso en algunos datos históricos, como recoge Guamán Pomadayala, incluso, y también pues en el texto de que lo que hace de Atlas de Ayala Mora, ahí ya hace ver que en los años 1200 a 1100 estuvieron presentes los pueblos porguayes en estos grandes territorios, ¿no? Es decir, toda esta cuestión de Riobamba es fundado sobre el territorio de esta gran nación porva. En ese sentido, creo que la historia no solamente parte de 1534, posteriormente con la fundación de la Villa La Unión de Riobamba o Don Pardo, sino incluso en la misma historia donde recogen en el 1600 hay unos datos importantes que se ha aparecido que por la primera vez escriben el nombre en castellano, el Riobamba, ¿no? El Riobamba. Entonces, ya eso castellanizado se vuelve como Riobamba, ¿no? Entonces, ya mucho más antes existía con nombre Riobamba. Entonces, todas estas cuestiones y son trabajo de hombres y mujeres de los pueblos, y creo que de una u otra manera de toda esta independencia, cuando hablamos de 1820, de esta emancipación política, del 11 de noviembre, estamos refiriendo también pues que los pueblos indígenas, los pueblos campesinos de esas épocas, los empobrecidos, fueron partes de esta gran liberación del pensamiento, de este yugo española también, y por supuesto los pueblos indígenas también trabajaban directamente con la corona española, que había también de un cierto respeto, pero sin embargo en ese trabajo de los liberadores en esa época fueron quienes llevaron todo el cargamento bélico, logística de alimentación, la logística de salud. Entonces son trabajos, pero la historia oficial no nos ha reconocido, así como hacía tanto de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los afroecuatorianos. Gracias a ellos también da toda esta cuestión de la liberación, de independencia de Riobamba en esos años, y no solamente en Riobamba y a nivel del país de Latinoamérica, con diríamos, política de invisibilización de la cultura, no era obvio para que puedan visibilizar las culturas originarias de estos territorios de este Abya Yala, sino más bien invisibilizar y poner en supremacía los criollos, los mestizos, más alienados con la cultura española. Entonces ellas eran los que eran los salvadores, los que eh, liberaban, los que hacían la independencia. En ese sentido, creo que ha sido un trabajo muy fuerte de los pueblos indígenas y hasta hoy sigue las luchas históricas.
y, y por supuesto ya de 1820-22 definitivamente que le dan esta gran independencia de Riobamba, esa liberación. Sin embargo, para los pueblos indígenas posteriormente entran todo lo que son haciendas, ¿no? Los hijos se liberan de sus papás, de los españoles, pero esos hijos se convierten nuevamente en los hacendados y se convierte en una empresa de convertir a los indígenas en huasipungos o los llanaperos que le decimos, los miles de esclavos en realidad, a partir de esta supuestamente independencia para los pueblos indígenas se convierte una cima de esclavitud, no trabajar en las haciendas y distribuir los territorios que existían en esas épocas, decir de tal loma a tal loma corresponde para tal general, para tal comandante o para tal militar o para tal gobernador, ¿no? Y así es lo que se mantiene en las haciendas. Dentro de esos territorios vivían pueblos indígenas, pueblos purhuayes en esas épocas. Y eso es muy fatal para los pueblos indígenas, pese a ayudar a toda la liberación, la independencia, a la final convierten en sus esclavos, y no solamente como trabajadores, también toda la esclavitud cultural, la cuestión religiosa, la cuestión del alcoholismo incluso, y ahí es lo que entra también todo en empobrecimiento, pese a toda cuestión de la colonización, ¿no? Desde 1400 en adelante, de 1492 precisamente, y que estaba empobrecido, se perdían, pero ya en el siglo XVIII mucho más con esta cuestión de las haciendas, ¿no? Y a tal punto que terminan como trabajadores de la hacienda y también pues como servidores en las iglesias con la cuestión de la cristianización de las iglesias católicas, y el otro también pues por la cuestión de la dominación de la triada entre el Estado, entre la hacienda, entre la iglesia que se constituye en cada una de las parroquias, y por supuesto los cantineros en cualquier acción era que debían beber, debían comprar la chicha, ya diríamos fermentada, y fruto de estos que también pues implementan las fiestas patronales, para lo cuales tenían que ser los priostes, apenas que tenía 18, 16 años, ya cuando casaban tenían que ser priostes. Luego tenían que sacar como préstamos en los cantineros. Y luego algún inconveniencia de pelea si había en la ciudad, diríamos, en los pueblos que les llamaban la cabecera parroquial, y esto también maneja. En ese sentido, cuando había alguna pelea, el teniente político le encarcelaba, y cuando encarcelaba tenían que pagar cierta cantidad, por lo tanto tenían que pedir a los patrones recursos económicos, y para poder pagar el interés tenían que ir a trabajar una semana, 2 semanas en las haciendas, y luego por el trabajo de la prestación tenían que pagar con los animales, con fuerza de trabajo, o incluso los camares que ahí nacen también pues de esos de interés que tenían que ir a entregar en fechas como en carnaval, cosas así. Entonces fue tan triste la vida de los pueblos indígenas de esa época, supuestamente la liberación o la independencia para los pueblos indígenas, y por supuesto para las mujeres igual no tenían acceso a la educación, no tenían el acceso a sufragar, a dar votos o a ser también pues parte de este proceso político o la participación en instancias públicas. Las mujeres eran invisibilizadas igual, pues simplemente considerada para ama de casa y para tener hijos, ¿no? Entonces... Pero de eso es algo importante hablar, que antes de que venga el español acá a América, la mujer tenía una participación muy importante dentro de las sociedades. Por supuesto, se habla de la complementariedad, y allí la equivalencia era igual a igual. El hombre, la mujer, claro, nos hicimos las cuestiones opuestas, pero cada uno se hacían esas características particulares, también pues ese complemento. La mujer era complemento del hombre, el hombre era complemento
de la mujer, así como tenemos en la parte de la luna es complemento del sol, el sol es complemento de la luna, el noche es complemento del día, el día es complemento de la noche, ¿no? Entonces eso son la vida y eso es la generación de la vida. En ese sentido, incluso había Akshay Warmikuna, que eran las mujeres selectas netamente para generar el conocimiento, generar en la historia también incluso nos cuenta quienes llevaban eh, este liderazgo en la cuestión de la agricultura eran las mujeres, ¿cierto? En la siembra, es toda la cuestión de guianza con la luna, eran las mujeres. Entonces, toda esa parte eran consideradas y eran importantes las mujeres y los hombres, por supuesto, que se dirigían en lo que es caza y pesca, pero la mujer era la que generaba la crianza de la chacra, la crianza de la familia, esa relación con los astros y ese conocimiento que tenía la mujer, ¿no? Entonces, esas eran las Agriwarmikunas, que eran unas mujeres selectas para eso y eso, quienes eran las educadoras. Y hasta hoy en las mujeres indígenas y en las mujeres generales son pedagogas por innatas, ¿no? Quienes nos educan, quienes nos dan la identidad, quienes nos enseñan la primer idioma o primera lengua materna, son las madres. Pues. Entonces, y ese era un gran complemento que se vivía, claro, y posteriormente con toda esta cuestión de la invasión española, desde una visión machista que viene incluso para en el mundo europeo, hasta Dios es el hombre, Espíritu Santo es el hombre, el Hijo es el hombre. Entonces, por eso incluso en la parte religiosa a la Virgen María o la Madre de Jesús le dejan como simplemente dadora de un hijo, ¿no? Desde una visión machista, ¿no? Pero acá no era, la mujer era complemento, por eso se habla incluso en la naturaleza la Pachamama, que es dadora de la vida, la cuidadora de la vida donde se vive, y el Pachacama, el Dios también es el que da la vida, el cuida, se complementan y entre los dos se genera la vida, ¿no? Es en ese sentido esta vivencia de las mujeres. Y eso se ha roto con toda esta de la invasión española, luego posteriormente con mucho más profundo, supuestamente de las independencias en todos los cantones de las provincias, que más bien era verles a la mujer como más invisibilizado y otro también pues de ver como algo secundario, ¿no? Y y fortaleciendo poco a poco las luchas de las mujeres. Por ejemplo, ya en 1803 hace un gran levantamiento en Guamote, una de las mujeres, que se me va el nombre a acordar más luego, conjuntamente con Cecilio Taday, Lorenza Abimañez se llama esa mujer que ya la empieza a liderar y creo que las primeras mujeres que hacen un levantamiento aquí en 1900 también pues en Riobamba, entonces van organizando las mujeres también los pueblos indígenas, creo que a través de esa organización, a través de reorganizar de ambos lados y que no se diga de la Manuela León, por ejemplo ya en el 1800, entonces ya se van también, ¿no? Entonces creo que son esas historias más bien que están invisibilizados y eso es lo que actualmente van construyendo una ciudad, un Riobamba, que diríamos que estamos nuevamente independizando, liberando de todo esta cuestión de marginación, de homogeneización, de la invisibilización. Aún nos falta todavía independizar en la equidad social, en la participación política, en la cuestión de incluso la parte de la dinamización económica, ¿no? Los pueblos indígenas todavía no tenemos esa política económica, por ejemplo, en la parte de agricultura, cuando cae la helada, cuando cae la lluvia, el granizado, o sea, nadie nos dan la importancia, ¿no? Y esas son las injusticias económicas que todavía existen y hay todavía vialidades para poder sacar los productos, no están en óptimas condiciones, carecemos de servicios básicos, en este pleno siglo XXI todavía los abuelitos siguen cargando el agua de las vertientes, de los tanques, porque todos son generados por auto
económico, autoorganización, y eso han hecho a través de la gravedad, ¿no? Entonces, y todavía no hay, pues, con las bombas automáticas que pueden llevar a un determinado altura, de ahí puedan redistribuir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que faltan y creo que poco a poco, ojalá podamos irnos avanzando a esta inclusión social. Bueno, sabemos que el pueblo indígena siempre ha sido un pilar fundamental en todos los procesos que ha habido aquí en la historia. Sin embargo, han sido tan visibilizados, han sido tan poco tomados en cuenta. La historia debería volverse a reescribir, pero tomando en cuenta la importancia de los pueblos indígenas que ha tenido para todos estos momentos. En estos instantes que estamos en fiesta, en algarabía, que recordamos la gesta histórica dentro de aquí de la ciudad de Riobamba, ¿qué podemos decir a la gente para que nuevamente recuerde que aparte de la gente blanca, la gente mestiza que consiguió esta liberación, también estuvo presente la mano del indígena? Este es el proceso de la descolonización que nos toca trabajar, y no solamente para decir que todo el conocimiento, la historia del occidente no vale, sino para conocernos, nuestra identidad, nuestro territorio. Somos parte de esta Riobamba, de este cantón diferente, que estamos buscando la inclusión. En eso es clave de descolonizar, porque muchas veces decimos que somos riobambeños, pero estamos repitiendo la misma esa explotación que hacía la España en esos hace 5 o 6 siglos, ¿no? Entonces, y eso no puede seguir repitiendo, sino más bien como riobambeños tenemos que encontrar el punto común de desarrollo, de la inclusión social, de un cantón próspero, de ese diálogo que hablamos de la interculturalidad en la cuestión sociológica. Y allí, de una u otra manera, ha sido el aporte de las mujeres, de los hombres, de los indígenas, de los campesinos, de los empobrecidos, de las personas de la ciudad. Todos se han hecho un aporte y eso tiene que reconocer la historia. Y allí, como usted menciona, tiene que reinscribir esta historia con la nueva lógica del pensamiento, de la integración, de una sociedad avanzada, de una sociedad tolerante, de una sociedad de diálogo, para buscar esa armonía, el desarrollo de Cantón. En ese sentido, es meritorio celebrar los 200 años y mucho más en este caso de los pueblos porguáes, que ya son miles de años que han vivido y siguen viviendo, siguen contribuyendo, y creo que eso es muy importante. Un cantón sin la historia, sin la identidad, sin saber de dónde venimos, qué estamos haciendo, hacia dónde queremos proyectar, no podríamos desarrollar, sino cada uno convertiríamos un individuo, una cuestión robótica, y eso no nos ayuda a crecer como seres humanos, como parte de la humanidad. Pero cuando conocemos esta parte de las tres preguntas, creo que como cantón, que tenemos tantas tradiciones, tantos valores culturales, incluso en la parte ecológica, ambiental, tenemos tantas montañas y maravillas, tantas historias por contar, por aprender. Creo que nos haría mucho más rica, y creo que Riobamba, su identidad es la diversidad, diversidad de idiomas, diversidad de cultura, diversidad del ambiente que tenemos, diversidad de gastronomía. Entonces eso nos hace diferente a un cantón Riobamba. En eso vamos a trabajar. El trabajo de los pueblos indígenas también está enfocado, no viendo desde una cuestión sectarismo, sino ver un cantón, pero ese cantón diverso, ese cantón pluricultural. En esa perspectiva estamos viendo, y ahora incluso hace 4 años tuvimos ya la primera reina indígena desde el sector indígena, que trabajó no solamente para población indígena, sino para el cantón Riobamba, ¿no? En ese sentido es el trabajo, la proyección que vamos a hacer, más bien celebrar estos hechos históricos, y que esto nos permita también, pues, mejorar a nosotros, mejorar la calidad de vida, tanto del campo, tanto de la ciudad, porque al final somos seres humanos con las diferentes características en nuestra identidad cultural. Bueno, queremos agradecer las palabras del magíster José Parco, experto en temas de interculturalidad. Estas fueron las inspiraciones que nos dio esta mañana aquí en Radio Mundial 96.1 FM. Queremos el saludito final para toda la gente que le está escuchando en estos momentos desde los micrófonos de Radio Mundial.
Más bien agradecerle a ti y a todos quienes hacen Radio Mundial y saludar a esa amable audiencia de Radio Mundial 96.1. Un abrazo fraternos. Que sigamos cuidando, estamos en un momento muy crítico de la pandemia. Ojalá, si Dios mediante Pachamama nos permite, estaremos ya salvos a todo esto y nos podamos envolver y abrazarnos y reencontrar y seguir soñando y construyendo un Riobamba intercultural, un Riobamba de prosperidad. Un buen día.